Dios ha estado tratando específicamente conmigo en un área especial. Desde que el Señor nos alcanza, nuestra vida empieza en un proceso de transformación. Pues conforme vamos leyendo su palabra, conforme vamos caminando, pues Él empieza a hacer una obra en cada uno de nosotros. Entonces yo quisiera preguntarles, ¿cuántos aquí nos propusimos metas este año? Generalmente se cierra el año y vienen los propósitos de año nuevo: bajar de peso, ir al gimnasio, tal vez meternos más con Dios, tal vez tener una vida más enfocada en su palabra, en el devocional, no sé, tantas cosas que Dios hace por cada uno de nosotros. Entonces yo les quiero preguntar en esta tarde ya, ¿cómo va ese proceso? ¿Cómo van esas metas? ¿Cómo va esa transformación que Dios está haciendo en cada uno de ustedes? Porque como varios levantamos la mano, pues varios nos pusimos metas al principio del año, varios empezamos a caminar, a identificar cosas que a lo mejor en nuestro diario vivir, en nuestra vida estaban mal, y dijimos: Señor, yo quiero cambiar en esto. Y muchas veces pensamos de manera errónea que el cambio le corresponde 100% a Dios. Ya estoy aquí, Señor, ya me trajiste, pues ahora tú cámbiame. Y si bien es cierto que tenemos un encuentro con Él, si bien es cierto que Dios nos toca y que hay un proceso en nuestra vida, pero también hay una parte que nos corresponde. La Biblia nos enseña que es Dios a través de nosotros y que su misma gracia que nos salva es la misma gracia que nos transforma. Y para esto pues es necesario tener que hacer cambios. Y es importante definir dos cosas para poder generar esos cambios. Número uno, un porqué espiritual. ¿Por qué queremos cambiar? ¿Por qué queremos ser transformados? Un porqué natural ya no es suficiente para nosotros ahora que conocemos a Dios, sino que necesitamos un porqué espiritual. Y más profundo, reconocer o saber nuestro quién espiritual. Es decir, quién queremos ser. Y eso es identidad en Dios. Muchas veces dejamos esto sin importancia, pero creo que es algo que debemos retomar, pensar quién quiero ser. Pues realmente todo depende de eso. ¿Quién quiero ser yo en Dios? Y por supuesto que somos lo que dice la palabra que somos hijos, que somos herederos, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido, que somos coherederos con Jesucristo. O sea, ya hay muchas promesas para cada uno de nosotros, pero ¿realmente las estamos creyendo? ¿Realmente creemos que somos eso que dice la Escritura que somos? Y es de ahí de donde tenemos que partir para poder cambiar. Empezar a cambiar qué pensamos nosotros de nosotros mismos. Porque mucho de nuestro comportamiento es en base a lo que nosotros pensamos. Generalmente yo hago lo que pienso. Yo me comporto conforme a lo que yo creo que hago bien. Entonces, no se trata de una modificación de comportamiento, sino de una transformación real, que es lo que verdaderamente queda y permanece para la eternidad. Pero ¿cómo podemos llegar a esa transformación espiritual? ¿Cómo podemos llegar a obtener ese qué que debe formularse en base al quién queremos ser, en base a la identidad que Dios tiene para cada uno de nosotros? Y esto nos lleva a formular hábitos que debemos empezar a formar en nuestra vida para poder convertirnos en esa persona que sabemos que conforme a Dios debemos ser. Y tal vez muchos tendrán que definir, pues es una cuestión personal, quién quieren ser en Dios, quién quiere tener un ministerio, quién quiere tener o participar en el grupo de alabanza, quién quiere compartir, quién quiere alcanzar vidas, quién quiero ser yo en Dios. Es una cuestión personal que cada quien debe decidir. Y todos estos hábitos que nosotros tenemos, sean buenos o malos, pues los traemos inculcados en esta vida. Incluso los recién nacidos vienen a este mundo, por ejemplo, con el hábito de chuparse el dedo. ¿Y de dónde lo tomaron? ¿Quién sabe? Pero ya vienen hábitos
en la vida que vamos arraigando en el corazón. Y para nosotros, como comentábamos ahorita en la mañana, pues nosotros como cristianos constantemente estamos transformando nuestra vida y nuestro entendimiento por la renovación de la palabra. Día a día estamos en un proceso de cambio, estamos en un proceso de aprendizaje, estamos en un proceso de alimentación, donde vamos creciendo, donde nos vamos o nos debemos de ir formando buenos y nuevos hábitos. Vamos a Romanos 12:2, por favor. Dice Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y todo este proceso implica pues un cambio de hábitos a fin de poder agradar a Dios también. Porque conforme vamos creciendo, pues vamos entendiendo que Dios busca que nosotros seamos agradables, que hagamos las cosas conforme a su voluntad, y para eso necesitamos entrar en este proceso. Colosenses 3:23 y 24 dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor, no como para nadie de este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Entonces el Señor nos pide cambiar y esa es nuestra parte. La parte con la que nosotros tenemos que trabajar, que no le concierne a Dios, es nosotros permitir el cambio de Dios en nuestra vida. Cambiar nuestra forma de pensar, de lo negativo a lo positivo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, porque en ocasiones vienen pensamientos que no nos dejan cambiar. ¿Sí? Y esto no es de nosotros, pues en nuestras fuerzas no podemos cambiar. Muchas de las veces somos traicionados por nuestra carne, por nuestra forma de pensar, por nuestros sentimientos, por aquello que sentimos, que decimos, no, esto no lo quiero soltar y no dejamos que el Señor obre. Entonces, hablamos de que es el poder sobrenatural de Dios obrando sobre cada uno de nosotros. Juan 15:5 dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, ¿de quién viene el poder? De Dios. ¿De quién viene la autoridad? De Dios también. ¿De quién viene la unción? También de parte de Dios. Y Jesús a través de los evangelios nos habla muchas cosas acerca del reino. Diga conmigo, el reino de Dios. Y dentro del reino de Dios hay verdades ocultas, misterios, y uno de ellos son los hábitos. Diga conmigo, hábitos. Y estas verdades que están en la palabra están al alcance de cualquiera que quiera encontrarlas. Todo aquel que realmente quiera cambiar y transformar su vida puede venir a la palabra, ¿sí? Y recibir de parte de Dios. Así que vamos a ver lo que decía Jesús en Mateo 13, 31 al 32. Y nos habla de algo muy pequeño, pero muy poderoso. Dice Mateo 13 del 31 al 32, Jesús también les hizo esta comparación. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que pasa con una semilla de mostaza. A pesar de ser muy pequeña, ¿cuántos han visto una semilla de mostaza? Ok, chiquitita. Quien no la ha visto, pues a lo mejor como una semilla un poquito más grande que la chía, ¿sí? Que dice que cuando un hombre la siembra en su terreno, crece. ¿En dónde la siembra? En su terreno, crece. Debemos de entender que nosotros debemos dejar que el Señor siembre en nosotros hábitos nuevos cada día, que crezcan en nuestra vida, ¿sí? Y dice hasta convertirse en la más grande de las plantas del huerto, que llega a ser tan grande como un árbol y hasta los pájaros hacen nidos en sus ramas. Entonces, familia, hoy quiero hablarles un poquito del poder de los pequeños hábitos. Entonces, concepto, ¿qué son los hábitos? Hábitos son las acciones que están arraigadas, que se han vuelto naturales por una constante repetición,
¿sí? Cosas que hacemos incluso sin pensar y que con el tiempo logramos hacerlas con destreza y precisión. Y así como la semilla de mostaza, los hábitos son pequeñas acciones que sembramos en nuestra vida día a día y que generan un proceso de crecimiento. Tal vez no lo vemos, pero conforme vamos caminando en esos hábitos, se van fortaleciendo y van creciendo. Gálatas 6:8 dice así: el que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Existen dos tipos de hábitos. Hábitos que nos van a hacer crecer y hábitos que nos van a hundir más en situaciones en las que no queremos estar. Entonces, yo quiero empezar poniendo dos perspectivas acerca de dos cosas. Una acción masiva en contra del 1% de mejora continua. Si en este momento yo les diera a escoger dos opciones, y por lo general estamos acostumbrados a querer preferir algo drástico, algo masivo. Siempre queremos el camino más fácil. Señor, tú cámbiame, Señor, tú transfórmame, sé tú el que obra en mí. Y queremos que por la presencia de Dios únicamente seamos cambiados y seamos transformados en un instante. Y por otro lado, yo les digo, ¿y qué tal si mejor mejoran un 1% o mejoramos un 1% cada día? Tal vez podemos decir, no lo siento tan poderoso, ¿verdad? No es lo mismo a que vengan y me impongan las manos y sanemos como si estuviéramos enfermos. Y claro que hay sanidades y claro que hay milagros de parte de Dios, pero estamos hablando de un cambio interno en cada uno de nosotros. Hay un libro que se llama Hábitos Atómicos de James Clear. Y el tema central del libro es cómo cambiar tu vida con pequeñas mejoras. Y trae una historia que me llamó la atención bastante acerca de la organización del ciclismo británico, de cómo cambió, porque durante muchos años el ciclismo británico no ganó ninguna medalla en ciclismo. Y ellos contrataron a una persona que se llamaba Dave Brailsford como director del desempeño de este grupo de ciclistas. Y él venía con esa idea de hacer pequeños cambios, porque nunca habían tenido ningún resultado interesante, ¿sí? Nunca habían conseguido una medalla de oro en Juegos Olímpicos, habían tenido los peores resultados en carreras ciclistas del mundo, nunca habían ganado el Tour de Francia. En 110 años ningún ciclista británico había ganado esa carrera. Entonces, el desempeño de los ciclistas era tan poco relevante que los principales fabricantes de bicicletas no les querían vender aún en su propio país, porque se avergonzaban y creían que otros deportistas tal vez no iban a querer sus productos porque pues ellos nunca habían ganado. Entonces, Brailsford empieza a hacer pequeños cambios en este grupo de deportistas y no solamente en ellos, empieza cambiándoles el asiento a las bicicletas, cambiándoles el gel que les untaban en los músculos para una pronta recuperación, cambiándoles las almohadas incluso para poder dormir, cambiándoles el material de las llantas, los pedales. Empieza a hacer una completa reestructuración, pero paso por paso. Y a la vuelta de unos años, con esas pequeñas mejoras que fueron haciendo, para los Juegos Olímpicos de Pekín del 2008, obtuvieron sorprendentemente el 60% de las medallas disponibles para la actividad de ciclismo. 4 años después, en los Juegos Olímpicos de Londres, los británicos elevaron el nivel y lograron romper 9 récords olímpicos y 7 récords mundiales. El mismo año de los Juegos de Pekín, Bradley Wiggins, que era un ciclista británico, ganó por primera vez el Tour de Francia. Al siguiente año, el del 2013, un compañero de equipo, Chris Froome, ganó la carrera otra vez y repitió el 2015, el 16 y el 17, lo cual dio al equipo británico 5 victorias del Tour de Francia en 6 años. Durante un periodo de 10 años,
Los ciclistas británicos ganaron 178 campeonatos mundiales, 66 medallas de oro olímpicas y paralímpicas, y además de conquistar 5 victorias en el Tour de Francia. Todo esto con pequeñas hazañas, con pequeños cambios que fueron realizando paulatinamente, que a lo mejor no fueron muy susceptibles. ¿Quién pudiera decir, pues si le cambias el asiento al ciclista, si le mantienes limpia la bicicleta? Entonces, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo fue que un equipo de atletas ordinarios se transformó en campeones gracias a pequeños cambios que a simple vista pues no parecen hacer la diferencia? Pero ahora, más importante, ¿cómo es posible que una serie de pequeñas mejoras logren acumular resultados que todos quisiéramos tener en nuestra vida? Porque todos queremos cambiar, todos queremos ser transformados, pero a veces no todos queremos hacer estos pequeños cambios. Y aterrizándolo mejor, ¿cómo podemos reproducir esto en cada una de nuestras vidas? Y la conclusión es esta, y es una realidad. Somos nuestros hábitos. En este momento tenemos que definir quiénes queremos ser, como lo veíamos al principio. ¿Quién quiero ser? Pero también en este momento somos nuestros hábitos. Y el día de mañana seremos también nuestros hábitos. Todo lo que estemos sembrando en nuestra vida el día de hoy es lo que el día de mañana vamos a cosechar. Por eso es que Jesús habla de esa pequeña semilla, porque ahí está el misterio para poder tener cambios irreversibles. Muchas veces nos esforzamos por hacer cambios, una mejora que nos sacuda, en vez de hacer pequeñas mejoras más consistentes y que a la larga pueden generar un cambio increíble en nuestra vida. ¿Cuántos queremos cambiar nuestra vida? ¿Cuántos no queremos un cambio significativo? ¿Cuántos queremos dejar de hacer cosas que en este momento decimos no puedo dejar? Como comentábamos hace rato, pues deseamos a veces una acción masiva, y pónganme las manos para tener liberación, oren por mí, y sí, vamos a orar y va a haber liberación y los demonios van a salir huyendo. Pero ¿qué va a pasar cuando esos demonios regresen y no hayas limpiado tu casa? ¿Qué dice la Escritura? Cuando no hayas cambiado tus hábitos, cuando no hayas dejado de juntarte con la gente que no te conviene. Entonces dejemos establecido eso. Los pequeños hábitos generan una gran diferencia. Y como lo comentamos, por el contrario, si degeneramos o deterioramos nuestra conducta un porcentaje diariamente, pues vamos a terminar mal. Vamos a tener pérdidas también, y en cuestión de hábitos, pues probablemente nos lleven a caer a situaciones más agobiantes o más problemáticas de las que ya pudiéramos tener. ¿Qué pasa con el que toma, con el que se alcoholiza? Cada vez va más y más, y cada vez vemos más deteriorado su cuerpo, cada vez vemos más deteriorado su persona y la situación en la que se encuentra. Entonces, para bien o para mal, los hábitos que vamos acumulando día con día potencializan nuestra vida. Podemos decir que es un interés compuesto. ¿Cuántos saben lo que es un interés compuesto? Bueno, para los que no saben lo que es un interés compuesto, vamos a ejemplificar un poquito. Un interés compuesto es una ganancia que obtenemos a través de una inversión. Un ejemplo, si ponemos en un modelo de inversión, en una caja de ahorro, en un banco, una cierta cantidad, esa cantidad nos va a generar un interés. Si no la sacamos y la seguimos invirtiendo, estamos ganando también no solo de la inversión inicial, sino del interés que dejamos en ese momento. Eso es un interés compuesto. Y la cantidad se va multiplicando y el dinero va creciendo. De la misma forma, los hábitos se multiplican a la medida que los repetimos cada día. Digan conmigo, repetición. Y al principio no parece marcar mucho la diferencia. Si uno pone 10,000 pesos en una cuenta, pues si al día siguiente ves a ver cuánto creció, no va a crecer nada todavía. Si sembramos una semilla y la regamos y 2, 3 días vemos, todavía no va a salir nada. Es un proceso en el que debemos caminar y en el que tenemos que estar repitiendo constantemente cada uno de estos hábitos para que al pasar de los días, las semanas, los años, podamos voltear y podamos ver las ganancias que hemos obtenido. Es como el que va al gimnasio.
Vas una semana y no pasa nada. Si llegas al espejo y dices, sí, como que ya se me bajó la panza, pero no, son puras mentiras. Pero si lo hacemos constantemente, si día a día seguimos trabajando sobre eso, pues a la vuelta de los meses y a la vuelta de los años ya se ve la diferencia. Ya podemos ver que hay una ganancia. ¿Sí? Y así es lo mismo con los hábitos. Y por el contrario, tener un hábito negativo incorrecto es lo mismo, pero hacia abajo. Entonces, todos lidiamos con ciertos retrocesos en nuestra vida y ciertos procesos, pero esto es seguro. La calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros hábitos. ¿Sí? Indudablemente, usted y yo fuimos salvos por la sangre de Jesús. Hemos sido redimidos porque Jesús murió en la cruz, pero la calidad de nuestra vida va a depender de la calidad de nuestros hábitos. ¿Por qué? Y la idea es aprender qué es lo que me ayuda a acercarme más a Dios, aprender de qué manera puedo yo tener una comunicación más profunda con Él, de qué manera yo puedo crecer más y tener una relación más constante con Dios. Entonces, partiendo de esto, hay cristianos que no oran. Y hay cristianos que oran, que tienen el hábito de la oración, de pasar tiempo en la presencia, pero hay cristianos que no oran también. Entonces, la calidad de nuestra vida espiritual va a depender del hábito de la oración o del hábito de no orar. Vienen situaciones a nuestra vida ante las cuales no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, porque no tenemos el hábito de leer su palabra. Porque dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero si yo no conozco la palabra, no la puedo poner por obra, no la puedo aplicar, no puedo. ¿Y qué pasa? Vienen pensamientos a mi vida, vienen situaciones y todo eso pues me tiene atrapado, me tiene de alguna manera atado y no puedo crecer, no puedo caminar. Y ya todos, absolutamente todos los que estamos aquí, tenemos hábitos programados. Otra realidad, si mantenemos nuestros hábitos tal cual estamos ahorita, pues va a llegar el cierre de año y vamos a terminar igual que como empezamos. No vamos a ver resultados, no vamos a ver que pasó nada, y no es porque Dios no obre, sino porque nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar, porque nosotros no cambiamos nuestra forma de actuar, porque no cambiamos nuestros hábitos. Por otro lado, si mejoramos nuestros hábitos, todo es posible. Dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así como el grano de mostaza pequeñito que lo siembras, pues es un proceso. Va mejorando y con el paso del tiempo se vuelve algo tan grande que hasta los pájaros hacen su nido, leíamos ahorita. Y al ser un proceso, significa que nos va a costar. No es fácil generarse nuevos y buenos hábitos. No es fácil caminar día con Dios, pero necesitamos formarnos y ahora sí que fajarnos en esa parte para poder llegar a una vida mejor. Porque los que realmente queremos el cambio, son los que vamos a estar ahí perseverando. Ese es el proceso. Perseverancia. Con Dios no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de constancia, de perseveración. Y este concepto es difícil de apreciarse ante la vida cotidiana porque generalmente descartamos los pequeños hábitos, porque creemos que no tienen tanta fuerza, que no tienen tanto poder, porque creemos que no son tan contundentes en nuestra vida. Ay, no pasa nada si hoy no oro, no pasa nada si hoy no doblo mis rodillas delante de Dios. O sea, minimizamos el poder de los pequeños hábitos. Leer un versículo al día, tomar un vaso de agua en la mañana para mejorar el metabolismo, cenar un poco más saludable. O sea, pequeños hábitos. Parece que no importan, pero a la vuelta de los años, para bien o para mal. Y la realidad es que ante este proceso, pues necesitamos perseverar. Si el día de hoy le decimos que no al pecado, realmente no nos volvimos más santos, pero ganamos una batalla y al día siguiente y al día siguiente y eso nos va fortaleciendo.
Si el día de hoy tenemos un detalle con nuestra pareja, pues eso no nos vuelve detallistas o románticos. Pero si perseveramos, podemos alcanzar esa meta. Si el día de hoy tienes un buen tiempo con tus hijos, pues eso no te hace un buen padre. Pero si lo perseveras, el día de mañana tus hijos te lo van a agradecer. Si ahorras un poco de dinero, no te vas a hacer millonario, pero el día de mañana, pues a lo mejor tienes un fondo de ahorro que puedes invertir y sí se convierte en una libertad financiera. Si vas al gimnasio un día, pues no vas a bajar nada. Pero si perseveras, pues tal vez obtienes el cuerpo que quieres. Entonces hablamos de proceso, cosas pequeñas que descartamos, pero cuando se vuelven un hábito, los resultados se vuelven increíblemente grandes. No de manera inmediata. Por eso cuesta perseverar. Entonces, el lento ritmo de la transformación pues hace que sea fácil que en ocasiones retornemos a nuestros malos hábitos. Pero aquí es donde entra el poder de Dios. Es donde yo digo, cuando yo soy débil, Él es fuerte en mí. Es cuando yo me agarro de Él y es entonces que yo puedo salir adelante. ¿Sí? Tener los ojos puestos en la meta para no desviarnos, para no salirnos del proceso. ¿Sí? ¿Cuál es ese proceso? Pues llegar a ser quien quiero ser en Dios. ¿Sí? A lo mejor aquí terrenalmente, ¿quién quiero ser? ¿El que sube y baja en la báscula constantemente o el que lleva una vida saludable? Porque no es lo mismo. Puedo tener una transformación momentánea, puedo tener un cambio de conducta, pero no va a ser una transformación real en mí. Entonces, familia, el cambio y la transformación son lentos. Es un proceso. ¿Sí? Y esos viejos hábitos que todos conocemos en nosotros, porque yo creo que todos sabemos de qué pie cojeamos y en qué fallamos, pues son los que nos tienen de alguna manera atados. Si contrariamente comemos un alimento poco saludable, no vamos a subir 10 kilos inmediatamente. Pero si constantemente estamos sobre los mismos hábitos, si trabajas hasta tarde y llegas tarde con tu familia, pues lo más seguro es que te va a perdonar, te va a disculpar, porque solamente fue un día. Pero si no le dedicamos tiempo, si no tenemos tiempo de calidad con nuestros hijos, entonces lo mismo pasa. Vamos perdiendo terreno o vamos ganando dependiendo de los hábitos que vamos plantando en nosotros. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿Es fácil pasar por alto algo tan malo? Es fácil pasar por alto algo tan pequeño, pero igualmente malo. ¿Sí? Y esa conducta repetitiva, pues se vuelve algo al final dañino, algo tóxico para nosotros. Acumulación de pequeños errores, malas decisiones, fallas continuas que tenemos, recaídas que se convierten en problemas más grandes. Una persona que fuma no empezó fumando 2 cajetillas al día. Comenzó a lo mejor con curiosidad con el tabaco, con los amigos, con gente que a lo mejor no traía nada bueno para su vida. Entonces, todo eso nos va generando un deterioro, ¿sí? Y nos lleva a caer ante las tentaciones del enemigo. Vamos a Cantares 2:15. Cantares 2:15 dice: las zorras pequeñas causan daño a nuestras viñas. Ayúdenos a atraparlas, pues nuestras viñas están en flor. Y vamos a Gálatas también, 5:9. Dice: la falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Esta versión dice que un poco de levadura fermenta toda la masa. Cuando nosotros dejamos que esas pequeñas cosas entren en nuestra vida, las abrazamos y continuamente las alimentamos, tarde que temprano van a fermentar nuestro cuerpo, tarde que temprano nos van a dañar. Y lo que queremos decir aquí con esto, pues es que no solamente tenemos que ver las mejoras que podemos hacer, sino identificar cuáles son esas zorras pequeñas que habla la Escritura, esos pequeños hábitos malos que estamos teniendo, porque si no los identificamos, no los podemos cambiar. ¿Cómo podemos cambiar nuestros hábitos si no sabemos cuáles son?
¿Y qué pasa cuando nuestros hábitos controlan nuestra vida? El impacto creado por un cambio en nuestros hábitos es similar al efecto que provoca alterar un avión. ¿Cuántos se han subido a un avión y han viajado a algún lado en un avión? Todo se maneja por dirección en grados, latitud, longitud. Y si suponemos que hay un vuelo de Los Ángeles a la ciudad de Nueva York y ya tiene un destino planeado y un destino a dónde llegar ese avión, si el piloto mueve 3.5 grados al sur, ese avión ya no terminó en Nueva York. ¿Y cuánto pueden ser 3.5 grados en un movimiento? De principio nada, pero con el tiempo, al pasar una trayectoria, ese avión va a terminar en otro lado. En vez de llegar a Nueva York, va a llegar a Washington. Con un pequeño cambio apenas notorio. Y lo mismo pasa con nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios ya nos tiene trazada una dirección hacia donde nos quiere mandar. Y si nosotros permitimos desviarnos de esa dirección un poquito, terminamos en otro lugar en donde Dios no nos mandó. Terminamos fuera del propósito de Dios, terminamos en otro destino que no es el destino original que Dios tenía para cada uno de nosotros. Entonces, una pequeña desviación puede hacer que vayamos a un destino completamente diferente en nuestra vida espiritual. Porque todos recibimos a Jesús, todos nacimos de nuevo, pero el problema es que seguimos arraigando hábitos en nuestra vida. Somos cristianos, pero en ocasiones maldecimos. Somos cristianos, pero no perdonamos. Somos cristianos, pero nos gusta echar pleito. Somos cristianos, pero mentimos. ¿A dónde nos va a llevar todo esto? Queremos llegar al destino de Dios, pero no queremos cambiar nuestros hábitos. Como decía el cantante, ¿y a dónde vamos a parar? Entonces, eso es lo que nos pasa. Por eso en ocasiones nos frustramos, pensamos que Dios no nos escucha. Y Dios dice, sí te escucho. El que no me escuchas eres tú. Cambia tus hábitos. Venimos con el pastor y pastor, ore por mí, por sanidad, porque tengo un diagnóstico X. Y sí, el pastor en amor va a orar por ti. Pero si no dejas tus malos hábitos, Dios no, ¿cómo va a obrar Dios? Tenemos un Dios de milagros, de prodigios, de maravillas. Pero ¿cómo va a obrar Dios? ¿Cómo vamos a regresar a esa dirección en la que Dios nos tiene plantados? Dios no te va a sacar a fuerzas y va a decir, no, es que tú vas acá. Porque nos ha dado un libre albedrío. Nos ha dado la oportunidad de escoger qué queremos hacer. Y esta es una realidad de nuestra vida. Yo creo que estamos en familia y tenemos que hablar con la verdad. Porque si queremos llegar a donde Dios nos quiere llevar, necesitamos cambiar nuestros hábitos. Un pequeño cambio en tus hábitos cotidianos puede conducir tu vida a un destino completamente diferente. Entonces, el cambio y la transformación no depende de acciones drásticas, depende de pequeñas mejoras, ¿sí? Tenemos una meta, tenemos plantada una dirección. Bueno, ¿qué estoy haciendo para llegar a esa dirección? No se trata de hacer cambios drásticos. Tú puedes tener una meta terrenal y dices, voy a hacer talla 34 de aquí a las próximas vacaciones de verano, porque voy a ir a enseñar el cuerpo. Y tal vez lo logres, pero si después de las vacaciones no decidiste ser una persona saludable, a la vuelta de unos meses y después del maratón Guadalupe Reyes, vas a terminar en talla 46 otra vez. Entonces, no es una cuestión de cambios drásticos, sino de pequeñas mejoras continuas, de pequeños hábitos. Recuerden que en Cristo no hacemos para hacer, sino porque somos, hacemos. Ya el Señor nos dio, ya el Señor nos transformó, ya el Señor hizo una obra en nosotros y por eso ahora nosotros replicamos el ser como Jesús. Por eso ahora nosotros replicamos su manera de pensar, replicamos su manera de actuar. No porque queramos ser alguien, sino porque ya Él hizo algo por nosotros. Muchas de las veces
Buscamos acciones drásticas que nos cambien. Queremos ser como Jacob y tener esa lucha con el ángel y decirle, no te voy a soltar hasta que me bendigas. O encontrarnos ese Goliat para pelear como David y buscar las piedras para aventarle. Cuando la realidad es que cuando viene de verdaderamente algún gigante a nuestra vida, pues venimos llorando delante de Dios. Queremos ser protagonistas cuando el principal protagonista es Jesús. La acción más drástica y extraordinaria que ha ocurrido en el planeta y en tu vida y en la mía, ya sucedió. Ya Jesús vino y murió por nosotros. La acción más contundente ya se hizo. Debemos de entender que la historia no se trata de nosotros, sino de Él. Él es el protagonista. Y en el momento en el que le dejemos actuar a Él, es en el momento en el que la transformación comienza en nosotros. A través de su sacrificio. ¿Sí? La gracia que te salva es la misma gracia que te cambia. Y es Dios a través de nosotros, con el poder de su Espíritu Santo. ¿Sí? Para que día a día hagamos mejoras, pequeñitas, chiquititas, pero constantes. ¿Y sabes cómo se llaman? Hábitos. Estas decisiones van a determinar entre la persona que eres en este momento y la persona que vas a ser el día de mañana en el nombre de Jesús. Y dicho todo esto, realmente no importa el éxito o el fracaso que tengan en este momento en sus hábitos, porque la buena noticia es que los podemos cambiar. La buena noticia es que el Señor está ahí para poder ayudarnos, ¿sí? Pero es importante determinar en nosotros cuáles son los hábitos que no son correctos para poderlos cambiar. Para que el propósito de Dios se cumpla, para que de alguna manera Dios tome el control en nuestra vida y nuestra trayectoria llegue al lugar al que Dios nos tiene predestinado. Entonces, si tú eres un hijo de Dios y estás conviviendo con gente que en este momento no teme a Dios, que deliberadamente no busca su presencia, pues estas amistades tarde que temprano pues ponen en peligro tu vida también. Son hábitos que tenemos que cambiar, buscar nuevas amistades, amistades que siembren en nosotros, que de alguna manera edifiquen nuestra vida, para que el día de mañana pues nosotros también podamos edificar en otros. Debemos identificar, tener un indicador en nuestra vida para que ese indicador nos ayude a saber si lo que estamos haciendo es correcto o no. De la forma más sencilla, ese indicador es el Espíritu Santo que está ahí con nosotros y que de alguna manera nos redarguye, que de alguna manera nos está incomodando cuando estamos haciendo algo mal. Es esa parte de Dios que nos dice, por ahí no. Identifiquemos en cada uno de los hábitos a través del Espíritu Santo para poder cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, con esto quiero decirles, familia, que al final somos y obtenemos lo que repetimos. Es bien fácil, tú quieres agradar a Dios, pero sigues repitiendo hábitos que no te convienen, pues obtenemos lo que repetimos. ¿Quieres predecir dónde va a terminar tu vida? No necesitamos ser profetas, simplemente hay que ver los hábitos que tienes y podemos ver dónde vas a terminar. Por eso es tan importante tomar esas pequeñas decisiones. Decisiones como cuáles: orar, leer la palabra, obedecer la palabra, porque muchos decimos yo la creo pero no la obedezco. Cultivar nuestra relación matrimonial, cultivar tiempo con nuestros hijos, llevar una vida financiera mejor, gastar menos de lo que generamos, comer sano, leer la Biblia. Todas estas pequeñas batallas día a día las tenemos que ganar a través de los hábitos que definen nuestro futuro. Y hay un llamado para nuestra vida, hay un propósito, y no va a ser una batalla épica, no va a ser una batalla bélica. Son pequeñas batallas diarias que tenemos que ganar, que tenemos que pelear una y otra vez, hasta que el Señor nos va haciendo vencedores, hasta que el hábito se forme en nuestras vidas,
Por eso la Escritura nos dice en Romanos 8:37, dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es Dios a través de nosotros el que hace el cambio. A la vuelta del tiempo, el tiempo solo magnifica el margen de nuestras decisiones y multiplica lo que con frecuencia estamos haciendo. Los buenos hábitos terminan siendo nuestros aliados, los malos hábitos terminan por convertirse en nuestros enemigos. Dicho de otra manera, los hábitos también son una espada de doble filo. Los dos cortan tanto los buenos como los malos. Los malos hábitos pueden dañarnos tan fácil y tan imperceptiblemente, así como los buenos hábitos pueden complementarnos, potencializarnos, darnos herramientas para cumplir el propósito de Dios. Por eso es importante que entendamos cómo funcionan. Y yo sé que muchos esperamos algo drástico, algo contundente en nuestra vida, pero Jesús nos dejó ese pequeño misterio. El reino de los cielos es semejante a una pequeña semilla de mostaza, que la siembras. ¿Saben qué siembra? Proceso. El grano muere debajo de la tierra, la corteza de la semilla se quebranta, pero nosotros no vemos eso. Nosotros solo vemos el tallo salir, nosotros solo vemos la flor, nosotros solamente vemos el fruto, pero hubo un proceso detrás de todo eso. Y ese proceso es el que nosotros tenemos que, de alguna manera, meternos en él de lleno. Debemos aprender cómo funcionan los hábitos, cómo ese 1% potencializa realmente nuestra vida para poder cumplir el llamado de Dios. Yo sé qué hábitos necesito iniciar el día de hoy para poder cumplir el llamado y el propósito que Dios me ha dado. Pero ustedes saben cuál es el suyo. Y cuando comprendemos esto y cómo funcionan los hábitos, somos capaces de evitar de manera eficiente los malos hábitos que el mundo nos quiere inculcar. Porque en el mundo siempre va a venir, no va a faltar el enemigo y a quien utilice para poder acercarte a algo que no es lícito, para poder darte algo que a tu vida no necesitas, atentarte. Y podemos tener talento, podemos tener dones que Dios nos haya dado, pero no vamos a tener éxito si no tenemos buenos hábitos. Tú tienes un propósito, tú tienes un llamado, y ese propósito para cumplirse debe de ser apoyado por buenos hábitos en nuestra vida. Queremos una transformación verdadera, va a ser imposible si no tenemos buenos hábitos. No va a suceder. Por más que lo intentemos en nuestras fuerzas, no va a pasar. Y quiero terminar con esto. Debemos aprender a identificar y a romper los malos hábitos que tenemos. Entender que no se trata de intentar, sino de entrenar. Porque cuando intentamos en nuestra fuerza y en nuestro pensamiento. Sino se trata de repetir día a día, de entrenar, de día a día ganar músculo y terreno espiritual, con constancia, abrazando el proceso en el que Dios nos mete. Y no va a ser fácil y va a doler dejar aquellas cosas que nos hacen daño, pero que no nos dejan caminar en Dios. Y entonces al llegar al final del año, poder voltear atrás y poder ver mi vida y decir: mi vida cambió, mi vida tomó otro destino. ¿Y en qué momento pasó? En el momento en el que empezaste a cambiar, a crear nuevos hábitos y a ser un 1% mejor cada día. Porque no es en nuestras fuerzas, es en la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué son los hábitos? Pequeñas decisiones que tomamos en nuestro día a día y que terminan marcando nuestro destino. Bien fácil, y con esta me despido. Cuando tú te levantas, tú decides si te lavas o no los dientes. Ay, no, me echo un chicle y no pasa nada. ¿Sí? Con eso se aplaca el dragón un rato. Pero si haces de esto un hábito y lo repites constantemente, a la vuelta de 3 o 4 meses
vas a tener que ir al dentista. Porque tienes caries, porque tienes sarro, porque tienes problemas. Todo porque en un lapso de 2 o 3 segundos tomaste una decisión. No me da tiempo de lavarme la boca, ya me tengo que ir. Estamos hablando de algo totalmente cotidiano que parece tan inofensivo, pero que con el tiempo puede llegar a afectarnos tanto. Un diente. Y no quiero ser fatalista, pero es una realidad. Hay gente que por una infección de una muela se muere. Tenemos un conocido que pasó así. Entonces, algo tan pequeño, un hábito tan pequeño te puede matar, o un hábito tan pequeño te puede dar vida. Como que todos los días vayamos a la presencia de Dios a orar. Ay, por favor, orar. ¿Qué tan poderoso puede ser? No tienen idea. El Señor obra grandemente. Como que todos los días abramos la Biblia y leamos y comamos de su palabra, y cuando venga la ofensa de parte del enemigo, tú tengas una palabra con que rechazarla y no caigamos ante la tentación y podamos esquivar todos esos ataques. ¿Sí? Que le podamos decir al diablo: vete de aquí, porque mis hábitos me han costado, porque mis hábitos me han traído a un lugar en el que ahorita estoy parado y no quiero moverme de aquí. Y la realidad es que en ocasiones nos da miedo el cambio. Cuando de alguna manera yo empecé a ver el llamado que Dios tenía para mí, como esposo, como padre, como amigo, como líder, pues la verdad yo decía: ¿yo qué? Y nos da miedo. Y yo le preguntaba al Señor: yo no puedo hacer esto, ¿tú vas a compartir? No, yo no. Yo no puedo. Y el Señor me contestó: exacto, tú no puedes. Tanto tiempo para que llegaras a esa conclusión. Y entonces, ¿qué hago, Señor? Y el Señor dice: soy yo a través de ti. Cuando sabes que tu vida pende de un hilo y tú dices: no tengo fuerzas para levantarme, que mi vida peligra porque a lo mejor hay alguna tentación, hay algo, pero doblo mis rodillas porque si no, mi espíritu se seca. Veíamos en la mañana: separado de Dios, mi espíritu se seca, mi vida se seca y nada puedo hacer. Porque quiero un cuerpo diferente, porque quiero un destino diferente, porque quiero que Dios me lleve más allá de lo que yo puedo imaginarme. Que cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque es la gracia y el Espíritu de Dios y no soy yo. Es la unción. ¿Saben qué es la unción? Es la habilidad sobrenatural que Dios nos da para poder hacer las cosas que en nuestras fuerzas no podemos ser ni hacer. Y hay unción de parte de Dios para cada uno de nosotros. Una unción para poder librar esas batallas que día a día nos tienen doblegados, que día a día nos tienen atrapados. Porque Dios quiere ver una iglesia transformada, Dios quiere ver una familia cambiada, Dios quiere ver a tus hijos rendidos a Él. Y no por una acción masiva, sino por un proceso que hay en tu vida. Porque muchas veces vamos a eventos donde a lo mejor nos cargamos de pila, nos cargamos de emoción y venimos con la playera que diga rompimiento, pero de todas maneras al rato se nos baja. Y si no entramos en un proceso, si no entramos en un cambio, si no entramos en esa relación diaria con Dios, queda en una emoción. Y esto es constancia de todo el día, de todos los días. No me van a dejar mentir, cuando le regalamos algo muy valioso a alguien, pero que no le costó, no lo valora. Pero cuando esa persona pasa por el proceso, abraza eso con uñas y dientes. Y así debe de ser nuestro proceso con Dios. Jesús dijo: el reino de Dios es semejante a una pequeña semilla de mostaza que la siembras y pasas el proceso. Y cuando instalas buenos hábitos conforme al propósito que tienes,
pasas un proceso que cuando el enemigo venga a tentarte con sus malos hábitos, le digas, ¿sabes qué, diablo? Vete a lugares áridos, a donde no prosperes. Porque me ha costado mi cambio, me ha costado estar día a día, me ha costado doblar rodillas, me ha costado entrenarme en la palabra, me ha costado, y no quiero soltarlo. No quiero caer en otro mal hábito, no quiero deformar el propósito que Dios tiene para mí. Quiero ser mejor día a día. Por eso les digo, no tengan temor. Es Dios a través de nosotros. Él es el que respalda, Él es el que transforma. Nosotros simplemente tenemos que dejarnos moldear.